Damas y caballeros, llegados aquí para evocar un hecho, mitad de historia, mitad de leyenda, que la vorágine del tiempo, el caer constante y monótono de la arena del reloj de Cronos, ha sumergido en la más profunda de las cimas del espíritu del hombre. El olvido. Esta que vamos a rememorar, quienes fuimos testigos de excepción de aquel acontecer, es un relato de la crónica de uno de los más esforzados y aguerridos batalladores de la cristiandad, a quien todos conocemos por Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, a quien hoy ensalzamos en nuestro homenaje. Guerrero, modelo de la épica caballeresca, campeón en aquella época de almenas, palenques, cabalgadas, flor de lis, torneos, histriones y trovadores con mandolín. Y es uno de esos trovadores quien hoy desde esta atalaya os invita a que volváis vuestros ojos de la ilusión al pasado que hoy hemos convertido en mitad quimera, mitad realidad. Volvednos hasta que topéis con el cálido estío del año 1098. Es en aquel pedazo de historia donde hemos de hallar, en la playa que baña el Mediterráneo y rodeada por sus torres, a Valencia, la Valencia. Nuestro arma será el hambre. Permítame los que enfrento se arreben.
¡Qué buen vasallo! Si tienes ese buen señor. Somos luchamos por el tío fin. Feliz la corona y proclamamos rey de Valencia. No se tenga su rústica y alma y primitiva belleza. Quedad atrás con la bacana y acercaos con mi evocación hasta este coso testigo de los encuentros seculares que enfrentaron y fundieron el germen de nuestra raza valenciana, mitad mora y mitad cristiana. En el atardecer de aquel torrido verano se escuchaban las voces de los centinelas, vigías desde las almenas, donde ondeaban las banderas de la Santa Cruz. Torre Blanca. ¡Al castillo! ¡Renato Escarcela, caballero! Nuestra bandera blanca renueva la paz y manifiesta nuestras buenas intenciones. Que vuestros papeles pueden montar sobre la arena. Vosotros queréis hablar de buenas intenciones. Diréis a nuestras cosas, haciendo gozar a vuestros saberes, ganando pendones de verdad y adquiriendo vuestras armas. Si queréis saber de nuestras intenciones, antes queremos saber qué vamos a buscar desde nuestra muralla. Soy Buda, aquí al servicio del emperador Almarí de Pumán. Soy yo, el señor Invencible Yusufi Fakri, el que hizo morder el polvo a vuestro rey Alfonso el Castellano en la batalla de Sarrafa. Y ahora estáis al frente de los mejores guerreros que nadan desde las calles bereberes de Marruecos y acaba de conquistar las plazas de Málaga y Granada. ¡Habla, sin demora! Requiero la presencia del rey cristiano de esta plaza para transmitirle como embajador la generosa propuesta del señor Yusuf Ibrahim. Nuestro país, como digo los días de guerra, todo parlamenta de rey a rey. Yusuf Ibrahim, el que hoy sin hablar, no nos acompaña en esta incursión. Yo soy Buda, hazme como rey, pues yo ya Dalí que manda este ejército. Esta fuerza extraordinaria, que juntando con los honorables, ha reunido a los más reputados cancilleres andaluz para la reconquista de los reinos de Taifa. ¡Vencido, campeón! Pues sí, nada te creo del mal. ¿Qué quieres de esta hazaña? Fíjate el peso del nombre, caballero. Eres un esforzado valiente y temerario. No de la ejecución de la justicia. El más misericordioso de los
agradecemos la sutileza y la educación de Salamanca. Agradecemos la sutileza de la educación de Salamanca. Pero hay otra que vosotros los hacemos nunca debéis olvidar. El Tigre es el máximo ejemplo del canto cristiano, un justiciero vengador de Dios y el mayor docente de la humanista. Ese es el que fue la guerra de Dios, nuestro único campeón. Y es lo que quieres, escucha tú, cristiano. Tú, al frente de tu jornada, tendrás que separar en cada sala como los hermanos de Vengas. Dices que al enemigo en la plaza pública al allí viajar. Hablaste de la repisa, donde se iba a adorar. Adivinaste fueron los soldados despollados por la primavera. Y para ti tomaste de cautividad a nuestras mujeres. Estimando como ave de rapiña, tendrán lugar contra vuestros estandartes de los territorios a fuego y sangre por doquier. Ustedes se comportaron como una plaga de langostas, como leones famélicos destruyendo el rico de la religión. ¡Vengan tus palabras, pueblo! ¿No es ese el anónimo conocimiento de mi historia de guerra? ¡Es una nada cristiana! Estamos dispuestos para la unidad, para la guerra santa. Venimos a declarar la humillación a nuestros hermanos de sangre. Ustedes darle la libertad para que puedan pedir la protección a nuestro verdadero Dios. ¿Cómo se atreve a cambiar de esta forma a los caballeros de la cristiandad? Lengua como la imagen, están llena de agua de ofensa. La herencia de los fieles naturales de nuestro país, que ahora están ahí, esperando por los demandos para levantarse contra tu puesto y manchar con sangre cristiana. Los hombres renuncian al viaje al reino de los niños, que es el sangre de tu muerte. Llevas a tus caballeros a la reina de la vida. Entre las mujeres, entre los niños y en el pueblo cristiano. Dale valentía a trabajar para que nunca te quede el dolor cuando se los escuchas en el otro. Pero te satan. Todos los que gozamos con Dios ahora, con nuestros caballeros cristianos, la violencia para el rey señor Alfonso. Y esta, la valencia que yo intento por heredad, ninguno me la va a quitar. Y yo, aunque fuera la suya la oración de Castilla y el dolor, conmigo me tenéis que mirar. No podemos encontrar. Y viene de que llegarás a saberte como hombre. Vaya abrazos y contigo valenciano. Darás tus palabras, invocarás y pecuñas de poder y imagen de tu nombre. Maldita sea la calle que se fecundó por Cristo. No maldigo bien de los corredores, como maldigo la ley que contra serpientes clavarones. Vaya abrazos y contigo valenciano. Darás tus palabras, invocarás y
Sur y Marte le dieron sus visiones de victoria. Oh César, campeador del medievo, oh mi señor Luis Díaz, socavando en el tiempo, vivo con mi señor la olímpica epopeya, y percibo en mágica visión retrospectiva el diafán de los otros, la ronca voz de mando, el bote del lanzón, el eco fragoso de los himnos, la cruel trompetería. Martillean los cascos de Baviera, vive el pendón sangriento, Santa María y yo, y anchas castillas. Se quita el alma de hierro de Pío Cid Rodrigo, semidioses de broncas barbas negras cierran filas, pasa un túmulo de águilas, se estremecen los necios murallones, cruza el apocalipsis con lanza y capellina, y evocando a Santiago, nuestro Señor Santiago, se combate, se muere y se conquista. El Pío Cid Rodrigo, borracho de tu savia, mastica el pan del hambre y la fatiga, y recibe un cáliz de fantasía, y como héroe campeador, lucha y vence, bajo la cruz bendita. Se escuchan en las orillas del Guadalquivir los salmos que cantan entre brumas y semillas, las forzadas marchas espectrales, el cabalgar de una castellano de Florida. Sopando en el tiempo, vivo con mi señor la olímpica epopeya, y percibo en mágica visión retrospectiva el diafán del fondo, la ronca voz de mando, el bote del lanzón, el eco fragoroso de los himnos, la cruel trompetería. Rodrigo Díaz de Ibarra, el Cid campeador, el héroe de mayor arraigo en la historia, cumbre de la epopeya universal y cúmulo de la épica caballeresca. A través del tiempo sigue al bando de la vida entre las blancas nubes, cortando como su increíble e invencible. Años más tarde, desde lo alto de la muralla, volvieron a escucharse las mismas voces de los vigías, pero nadie acudió a las almenas a defender Valencia. Ante las amenazas de la inminente llegada de Yusuf y Sarcín, con más de 15.000 hombres, doña Jimena solicitó apurada ayuda a su rey, Alfonso de Castilla, que no dudó en acudir a su llamada. Fue el propio monarca quien, al avistar las numerosas huestes de Yusuf, viéndose impotente y ante una situación insostenible, mandó evacuar a todos los cristianos e incendió la ciudad antes de abandonarla, acompañada por doña Jimena. Yusuf y Sarcín iba a sumar a sus victorias la toma de Valencia.
parlamentar, el invencible, victorioso y ganador de 1000 batallas, Jesús Iztaccíhuatl, el Amin al-Muslimin, el emir de todos los emires, por la gracia de Allah. Abrir la puerta a los habitantes del club. Paso a los albañiles y veladores. A guiar la bandera de los chincheles e izar nuestra invicta medialuna. Valencia no le fue tomada para la isla de la cristiandad. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, el héroe de mayor arraigo en la historia, cumbre de la epopeya universal y cúmulo de la épica caballeresca, ahora más de un siglo después, mientras lo estamos y cantamos a través del tiempo sus misiones de perspectiva, el Cid cabalga, cruzando de por siempre los espacios finales. Me he traído a los que me quedan solo dos, he traído. ¿Dónde nos ponemos? ¿Delante, detrás? Delante, Para bailar, sí, para bailar.